Aristóteles decía que las cosas caen debido a su peso y en proporción a este, lo que pesa más cae con más aceleración. Galileo, por su parte, usando el método experimental demuestra que eso es falso, los objetos caen con la misma aceleración, indistintamente de su peso, solamente que distorsionado para el observador debido a los distintos medios de desplazamiento. Newton formuló la teoría que estuvo vigente por 300 años. Sus trabajos científicos permitieron explicar el movimiento y las órbitas de los planetas del sistema solar, tan solo con un leve error en la órbita de Mercurio. Su fórmula general establece que dos cuerpos sometidos a la atracción gravitacional, están relacionados directamente en proporción directa a sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. En 1915, Albert Einstein propone su novedosa y compleja teoría de la relatividad general, de la cual se deriva una nueva visión de la gravitación universal. La relación indivisible del espacio y el tiempo en el concepto de espacio-tiempo, lo conduce a plantearse que no existe una fuerza gravitacional como tal, sino que la atracción es solo aparente, y se debe a la curvatura que producen la masa y la energía en el tejido espacio-temporal. Dicho fenómeno, se acostumbra a ilustrar para su entendimiento, con una tela que se tensa adecuadamente hacia todos sus extremos, y sobre ella se deposita una bola de masa considerable, de tal manera que dicha tela se hunda, y se curve hacia abajo, luego se echan a rodar otras bolas de menor masa, provocando órbitas las bolas pequeñas, en torno a la de mayor masa. Sin embargo, esta visualización contiene mucho de ingenuidad, aun imaginándolo tridimensionalmente, el tejido espacio-temporal tendría la extraña cualidad de contener soles y planetas pero a la vez de dejar escapar a las naves espaciales a través de él. La siguiente es una interpretación no matemática, que intenta ser coherente con los resultados experimentales de la ciencia en cuanto a gravitación relativista. Distinto a una red, la imagen que me formo acerca de la textura espacio-temporal, es la de una cantidad astronómica de partículas espaciales que rodean a los objetos. Si hubiera que usar una analogía, prefiero para el caso, la de un estanque con agua, en el cual las paredes externas vendrían a ser un tejido continuo, abierto por el universo en su conjunto en su expansión inicial, y el conglomerado de moléculas de agua en su interior representarían las partículas fundamentales del espacio-tiempo con el que interactuamos. Así los objetos en su movimiento enfrentan a las partículas espaciales que se les oponen, por lo que deben invertir energía suficiente para abrirse paso. Las partículas espaciales, a su vez, tienden a llenar el vacío en el entorno del objeto que se desplaza en ellas. La cantidad de partículas espaciales en una determinada zona del universo está condicionada por la masa y la energía de los objetos presentes en ese lugar y es proporcional a ellas. La curvatura del espacio se referiría tanto al tejido continuo universal, el cual es flexible al interactuar con objetos de considerable masificación, como a la existencia de mayor o menor cantidad de partículas espaciales en ese espacio abierto. En virtud de esto, la posibilidad de movimiento de un objeto, depende de la energía que invierta para remover de su línea de desplazamiento una X cantidad de partículas espaciales. Volviendo a la analogía del estanque con agua, si en él se desplaza un objeto sumergido por completo, en su desplazamiento, va removiendo las moléculas del líquido por su frente, y desde todos lados, el agua se reorganiza llenando cualquier vacío que se produzca en el entorno del objeto. Esto es algo totalmente experimentable en el ambiente cotidiano. Del mismo modo, la densidad del suelo terrestre nos impide caer, y hacia las otras direcciones, la atmósfera y las partículas espaciales, llenan cualquier espacio, impidiendo o desmejorando nuestro libre desplazamiento. Damos un salto, y en el mejor de los casos no nos alejamos a más de 1 metro del suelo. La energía aportada no ha sido suficiente para lograr una elevación bastante significativa. Si nos vamos al espacio exterior, la presión de esas partículas espaciales será menor, lo que es consistente con la idea de que nos hemos alejado del centro gravitacional más próximo. Para todo buen entender, debemos siempre tener presente que los eventos antes descritos se suceden con los cuerpos celestes en continuo movimiento, así la Luna se moverá alrededor de la Tierra alrededor del Sol, el Sol con la galaxia, etc. El tiempo también es relativo a las proporciones del evento, por ejemplo el tiempo que tardarían las partículas espaciales en llenar un hoyo negro supermasivo, es inimaginable si lo comparamos con la reorganización de dichas partículas, tras el desplazamiento de nuestro pequeño planeta, y así sucesivamente, según la escala universal.
Otra manera de enunciar estos conceptos, es diciendo que la masa que poseen los grandes astros y el conglomerado de ellos, así como la energía que irradian mantienen el tejido universal continuo y flexible abierto, de tal manera que los cuerpos de masa menor puedan desplazarse por el universo, ya sea en modo automático, llevados por el movimiento universal, o de modo específico, siempre y cuando aporten la energía necesaria, para vencer la presión de las partículas espaciales presentes en su entorno de desplazamiento. ¿Por qué es más fácil caminar sobre el suelo que saltar verticalmente? La primera parte de la respuesta es obvia, porque nos apoyamos sobre suelo firme. La segunda parte proviene de un fenómeno muy conocido en electrónica. La energía sigue espontáneamente el camino de la menor resistencia. Tengamos presente que la presión de las partículas espaciales empuja hacia el centro masa del planeta, por lo que un desplazamiento lateral significa menor esfuerzo e inversión de energía. Así, el agua de los ríos se desplaza, empujada por la gravedad hacia abajo, siguiendo el contorno del terreno firme, o filtrándose en el menos firme, pero siempre en forma lateral, nunca hacia arriba. Y aquí viene el tema que en este contexto nadie dejaría de mencionar. La luz. Por las ínfimas proporciones de masa, en relación con su energía, la luz encuentra mucho menos resistencia en su desplazamiento a través de las partículas espaciales. Su capacidad de desplazamiento es directamente proporcional a su energía e inversamente proporcional a la densidad de las partículas espaciales. Cuanta más gravedad, a la manera que aquí se entiende, menor será la posibilidad de un desplazamiento rectilíneo de los fotones. De ahí que a su paso cercano al Sol, el haz de luz se curve. Un rayo de luz de poca potencia, acabará difuminándose a poca distancia, mientras que uno de alta potencia, se mantendrá concentrado a distancias mucho mayores. Una teoría como la de la gravedad, debe ser capaz de explicar cualquier fenómeno natural que se relacione o caiga en su campo conceptual teórico u objeto de estudio. La mayor dificultad que enfrenta la física hasta la fecha, es unificar la gravitación relativista con la física de partículas o mecánica cuántica en un mismo campo teórico. Por el momento cada cual anda por su lado. Habrá que esperar a que los que saben de eso desaten el embrollo. Gracias a futuros resultados de investigaciones que están en proceso. Uno de los últimos aportes de la ciencia respecto a la gravedad, lo fue la confirmación de la existencia de las ondas gravitatorias. El Centro de Experimentación LIGO, logró por primera vez, si mal no recuerdo en el 2015, la detección de las ondas gravitacionales derivadas del choque y unificación de dos hoyos negros, así como la consecuente disminución de la suma de sus masas, debido a la enorme expulsión de energía, tal como lo predice la teoría de la relatividad general de Einstein. Para que las ondas gravitatorias sean detectables, se requiere del movimiento descomunal de cuerpos supermasivos en el universo, de tal forma que, aunque disminuidas escalas infinitesimales, puedan llegar hasta los detectores. Pues así sucede también en nuestro humilde estanque. Para que en su superficie se detecten ondulaciones debe darse la agitación de un objeto sumergido que tenga una masa considerable. Si el movimiento se efectúa en la superficie, será más fácil crear un pequeño oleaje visualmente detectable, con poca energía, debido a que la masa de agua a mover es menor. ¿Por qué existe tanta gravedad en un hoyo negro? Un hoyo negro es básicamente una estrella que con el paso de mucho tiempo ha lanzado al espacio gran parte de su energía. Esa energía la mantenía en equilibrio ante la presión que ejercen sobre ella la gran magnitud de partículas espaciales. Al perder energía, las fuerzas gravitacionales superan, por decirlo así, sus fuerzas defensivas, llevándola a una constante disminución de su volumen, dejando como consecuencia de esto un enorme vacío que las partículas espaciales irán llenando. La reorganización de las partículas espaciales o gravitacionales arrastrarán consigo todo lo que esté en su entorno cercano, la luz incluida. Ni siquiera las características corpúsculo-ondulatorias de la luz y su inmensa velocidad le dan la suficiente velocidad de escape. Otro elemento de esta exposición que deseo detenerme a mencionar, es el hecho de que coincide con las diferencias gravitacionales detectadas en los polos del planeta, ya que al acercarse a ellos la gravedad es levemente mayor. Esto se debe al achatamiento de las zonas polares y al menor efecto del movimiento de rotación del planeta sobre su eje. Al haber mayor presencia de partículas gravitacionales por el achatamiento, la presión es un poco mayor. Lo del escaso efecto rotatorio en los polos se compensa con el movimiento de traslación que es compartido por igual en todo el orbe. Nuestro satélite natural, la Luna. Según Wikipedia, son muchos los factores que hacen difícil predecir la órbita lunar.
entre ellos la no esfericidad de la Tierra, la influencia de la gravedad del Sol sobre la Luna, que es mayor que la que ejerce la Tierra sobre la Luna, la inclinación del eje terrestre, y el leve alejamiento de 3,8 centímetros anuales, este último, según se estima, causado por la transferencia de energía por la inducción de las mareas que efectúa la Luna sobre la Tierra. De todos los puntos anteriores, el que más llamó mi atención es el último. Según la perspectiva que venimos desarrollando, y que según mi criterio es la relativista, si la órbita de la Luna pierde energía, esta debería caer un poco hacia la Tierra en vez de alejarse. De hecho, si adquiriera la suficiente energía sería capaz de liberarse de su atadura gravitatoria y comenzar a viajar en otros rumbos del sistema solar. Tengo la impresión, muy al contrario, de que el roce gravitatorio que produce las mareas en la Tierra, le dan a la órbita lunar un empuje, lo cual corresponde también a los postulados de Newton sobre acción y reacción. Ese alejamiento orbital significaría un pequeño salto vertical, debido a una ganancia de energía. Una pérdida energética conllevaría a un acercamiento.